Buenos días a todos. Gracias por la presentación, por la introducción. La verdad que, bueno, es un privilegio estar aquí, en la iglesia de Paradel. Normalmente no salgo de mi iglesia porque me gusta estar en la iglesia de Castelldefels, donde sirvo y donde tengo mi familia. Tengo una esposa, por cierto, muy guapa, y 3 niños, que parecen 6 porque se mueven mucho y dan mucha faena. Un niño de 9 años, una niña de 5 años y un bebé de 2 años. Y bueno, os mandamos un saludo. Nos encantaría estar todos juntos aquí, pero también tenía mi esposa algunas responsabilidades en la escuela dominical en la iglesia de Castelldefels. Entonces, bueno, también, como ha dicho, estoy sirviendo en el IPSTE, el Instituto Bíblico, que se encuentra ubicado en Castelldefels. Sabéis que aquí tenéis los mejores estudiantes que tenemos en el IPSTE. Son de esta congregación. Tanto Joan como Mario, la realidad es que los dos son una bendición para nuestra comunidad, y sí que os pediría que siguierais orando e invirtiendo en ellos, porque tienen un potencial muy grande. Es un privilegio tenerlos allí. Muy bien, hoy tenemos, me habían pedido que empezáramos a introducir el libro, la carta, la epístola a la congregación en Filipenses, el libro de Filipenses, donde ya podemos, si quieren, abrir la escritura. En el primer capítulo vamos a introducir el libro en el día de hoy y repasar los 6 primeros versículos, que estaremos viendo, como digo, el capítulo 1, introducir un poquitín el libro y hablar de los 6 primeros versículos en esta mañana. Me gustaría hacer una oración en este momento, si me permitís. Brevemente, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque es santa y separada. Pedimos que nos ilumines mediante tu Espíritu Santo para poder entenderla, hacer una buena interpretación de tu palabra, para que también tu pueblo sea en esta mañana animado, Señor, a seguirte, a poder perseverar. Gracias que tú eres fiel, aunque nosotros seamos infieles. Y gracias por la obra de Cristo a favor nuestro en la cruz, por su muerte y por su resurrección, que es el comprobante de que es Dios, y que también cada uno de nosotros que hemos puesto la fe en tu Hijo tenemos garantizada la vida eterna y la comunión contigo, Señor, que ya disfrutamos desde ahora. Bendice tu palabra, bendice esta preciosa congregación histórica de tantos años dando testimonio en la ciudad de Barcelona y aquí en este barrio. Pedimos tu bendición y que podamos aprender en esta mañana de la iglesia en Filipo, de su generosidad y de cómo participaban en el ministerio de Pablo para extensión del Evangelio, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como sabéis, la carta a la congregación en Filipo, a lo que se conoce como los Filipenses, es una de las epístolas o cartas más celebradas, o que más nos gusta leer, que ha inspirado a millones de cristianos y de personas a lo largo de la historia. Seguramente por el tema del gozo, que es muy recurrente en esta carta, en medio del sufrimiento. Hoy vamos a introducir el libro, y en que esta iglesia van a estar estudiando durante, creo que los 7 siguientes domingos, unas predicaciones expositivas, así que vais a estar estudiando el libro de Filipenses casi durante 2 meses. Muchas gracias por el agua. Antes me gustaría apuntar algunos detalles importantes, muchos de ellos seguro que los conocéis, pero para refrescar un poco y también para lo largo que se va estudiando este libro, lo podéis recordar. Por ejemplo, la primera es que esta es una de las epístolas que escribe Pablo desde la cárcel. Como sabéis, también Efesios, Colosenses, que habéis estado estudiando aquí esta mañana,
y también Filemón. Esto lo podemos ver en el capítulo 1, en el versículo 7, ya nos dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. En el versículo 13 también se nos recuerda: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Y el versículo 16 también, otro de los que nos indica que Pablo, en el momento en que está escribiendo esta epístola, está encarcelado. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Entonces, esta es la perspectiva de Pablo, que está escribiendo a esta congregación desde la cárcel. El tema del gozo, también número 2, es importante, es un término que va a aparecer muchas veces en este libro. Pero ojo, el punto 3, esa introducción, quizá no es el tema más principal. No digo que no sea importante el gozo, pero hay algo, la razón por la cual Pablo escribe a esta iglesia, que entiendo, después de haber estudiado y pensado de verdad muchos años acerca de esta carta, creo que es una carta, como una nota de agradecimiento de Pablo a la iglesia en Filipenses por, versículo 5, clave para entender todo el libro, la participación de esta iglesia en el ministerio de Pablo. Y a lo largo de esta introducción vamos a ver cómo es esa participación de la iglesia en el ministerio de Pablo. ¿Por qué escribe Pablo este libro, esta carta? ¿Dónde encontramos, dónde se funda esta iglesia? Tendríamos que ir al libro de Hechos, si queréis apuntarlo, el libro de Hechos, en el capítulo 16, los versículos 13 y 14. Vamos a ir rápidamente. El apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, ¿verdad? En el Hechos 16 vemos el inicio de su viaje, en los versículos, como hemos dicho, 13 y 14, se nos dice, podemos empezar en el 11, Hechos 16, versículo 11: zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, el lugar donde Pablo está escribiendo la carta que estamos viendo hoy, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Fue bautizada, hizo familia, y luego pide algunas cosas. Pero aquí encontramos que es el momento en que Pablo más o menos funda esta congregación. Es parte del ministerio del apóstol Pablo. Ha nacido una congregación en la ciudad de Filipo, tierra de la antigua Macedonia. El tema aquí, como digo, es una relación muy estrecha entre este grupo de creyentes en Filipo y esta persona que es el apóstol Pablo. Como digo, es muy importante entender que a partir de ahora va a haber una relación entre esta congregación y el apóstol. ¿Qué tipo de relación? Vamos a ver Filipenses 4, 15 al 16, porque quiero o me gustaría provocar algo en ti esta mañana, un mensaje no diferente, porque es el mensaje del Evangelio, no vamos a cambiar a nadie, vamos a ceñirnos a la Escritura, pero sí que haya un reto, espero, y ánimo también para esta congregación, en lo que significa ser partícipe de la extensión del Evangelio, que es algo que nos importa, ¿verdad? ¿Queremos que avance el Evangelio en este barrio, en esta ciudad? Hay maneras para hacerlo. Y esta carta, esta epístola nos enseña. En Filipenses 4:15 nos dice:
Sabéis también vosotros, oh filipenses, estaba hablando Pablo ya al final de esta, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Ahora, ¿qué significa esto? Y aquí como catalanes nos duele un poco, ¿no? Se trata, la participación es en forma de ofrenda de dinero. Una ofrenda monetaria que viene para que Pablo pudiera desarrollar el ministerio de evangelismo y ser una iglesia misionera, enviando o participando en lo que Pablo estaba haciendo, lo que Dios, mejor dicho, está haciendo por medio de Pablo. Esta iglesia, esta congregación pequeñita, muy pequeñita, eso es interesante. Muchos estudiosos del Nuevo Testamento dicen que las congregaciones que vemos aquí, todas estas congregaciones de Filipo, de Colosenses o de otros sitios, son congregaciones que a lo mejor tenían 20 o 30 personas. No pensemos que son iglesias enormes, como pensamos que a lo mejor hoy en día donde está el Señor es en aquellas iglesias que no tienen nada que ver eso. Las iglesias del Nuevo Testamento podrían ser perfectamente configuradas de grupos de 20, 30 personas, no más, y luego se van multiplicando de esa manera. Esto es interesante, porque vamos a ver la generosidad de estas personas y en el estado en el que se encuentran, que Pablo nos lo va a recordar, y ahora lo recordaremos cómo es. También, como veis, han empezado ayudando a Pablo en su ministerio, esta iglesia. En 2 de Corintios, en el capítulo 11, también se nos informa de otro momento, a partir del capítulo, en el capítulo 11 de 2 de Corintios, versículos 7 y 9, dice: pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuando os he predicado el Evangelio de Dios de balde, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos, ¿quiénes? Que vinieron ¿de dónde? De Macedonia. Acordaos que el lugar de la ciudad, que se llama Filipo, está situado en antigua Macedonia. Es decir, que esta iglesia ha estado ayudando. También ayudaron a Pablo, que Pablo quería conseguir una colecta de dinero para la iglesia en Jerusalén. También la iglesia de Filipo estuvo ayudando. Y más tarde también es por medio de Epafrodito, que se nos dice en Filipenses 4:18, si queréis buscarlo también al final. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido ¿de quién? De Epafrodito, lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Dinero para Pablo. ¿Para qué? Para vivir y para poder hacer un ministerio en el que Dios le ha llamado. Y los filipenses, la iglesia de Filipo, es tan partícipe de la extensión del Evangelio como el mismo apóstol. Aunque él lo haga sin la iglesia, no hubiera podido llegar a predicar a otros lugares y iniciar también su camino a Roma, que quería venir también hacia la península ibérica, aunque no sabemos si llegó. Resumiendo esta introducción, Pablo escribe a la iglesia de Filipo, ¿para qué? Para dar las gracias por toda la ofrenda que ha recibido durante todos estos años de ministerio y animarles a que vean que vale la pena participar en la extensión del Evangelio, por muy mal que lo estuvieran pasando. Recordad, la iglesia en la comunidad de Filipo no iba en abundancia, ¿vale? Por eso, cuando viene Epafrodito, que no hay nadie que se llame aquí Epafrodito, ¿verdad? Bueno, es un buen nombre para hijos, los que estáis, ¿verdad? Cuando trae este regalo, probablemente va a Roma, no sabemos, es muy probable que Pablo esté en Roma, pero podría ser otra ciudad, hay discusión en cuanto a esto.
Pablo está encarcelado con Timoteo. Viene Epafrodito con una ofrenda más para dar a Pablo y además viene con algunas preguntas. Epafrodito dice, bueno, te hemos estado ayudando durante años y lo estamos pasando mal, estamos en pobreza. Y Pablo por eso escribe con estas palabras de ánimo, diciendo, vale la pena lo que habéis hecho, cómo habéis invertido, cómo sea el Evangelio extendido por el mundo antiguo. Y vais a ver el resultado también en el futuro. Vamos al texto. Versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Una de las cosas que me encanta del apóstol Pablo es cómo él sabía incluir a diferentes personas en su ministerio. Recordad que Timoteo era un joven y Pablo quizá podría haber ido solo e ir predicando por diferentes lugares, pero siempre se estuvo rodeando de diferentes personas, de Bernabé, de Silas, también Apolos, que era un evangelista, que iba por diferentes lugares, y también Timoteo, que fue, y Lucas también, que va con él, como sabemos en Hechos. Siempre está rodeado de diferentes personas y de jóvenes. Tienen una perspectiva de dejar un legado fuerte para la siguiente generación. Siempre está incluyendo. Os animo a que también tengáis aquí a vuestros Timoteos o Timoteas también, hombres y mujeres, que quieran servir a Dios. Esta iglesia histórica que ha sido testimonio durante años y años, durante décadas en Barcelona, viene también una generación y el reto es preguntar cómo estáis invirtiendo en los jóvenes que tenéis aquí, cómo les estáis ayudando, si les estáis inspirando para que sean, dejarles un testigo fuerte a nivel espiritual, para que estén preparados para el día que no estemos aquí, los más mayores, estemos tranquilos de que hemos dejado un legado bueno, una doctrina sana, que hemos predicado el Evangelio fielmente y que hemos manejado las cosas que Dios nos ha dado de una manera correcta. No nos cansemos de invertir en jóvenes o menos jóvenes, gente que tiene ganas de servir al Señor. Siempre va a ser un tiempo bien aprovechado, discipulado, uno a uno. El estar apoyando económicamente a personas que se están formando también es importante. Vemos que esto es un patrón también de la Escritura. Versículo 2, bueno, como hemos visto ya parte del contexto en el versículo 1 que está en Filipos, con los obispos y diáconos, una iglesia bien establecida, con un organismo vivo y bien organizada. El versículo 2, típico salutación de Pablo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En el versículo 3 hay una frase que todos, o la mayoría seguramente sepamos de memoria: doy gracias a Dios, a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. La idea no es tanto que Pablo siempre está pensando, ¿no?, en los filipenses, en la iglesia en Filipos, pero siempre que se acuerda de ellos, su expresión máxima es acerca de gratitud, de que está agradecido. Y entiendo que aquellos que estáis sirviendo al Señor o como congregación, cuando vivimos el agradecimiento en todo momento, puede cambiar toda la perspectiva de lo que hacemos. La iglesia no necesita de personas que se estén quejando todo el rato. La iglesia no necesita de personas que tengan una actitud desagradecida, porque eso en parte lo que hace es crear problemas, apagar el espíritu y crear conflictos al final. Y además, cuando uno se queja, es una de las cosas que con mayor facilidad se contagia.
el agradecimiento en la vida cristiana, en todo lo que Dios nos da, en la vida de la Iglesia, puede suponer precisamente el efecto contrario a la destrucción. Tiene como el propósito principal el construir, el animar, y también lo bueno es que se contagia cuando otros están agradecidos por pequeños detalles en la vida, por cosas que hacemos en la Iglesia. Puede cambiar la dinámica total de una congregación. La murmuración, el desagradecimiento es uno de los... En la historia de Israel vemos la catástrofe y como si un cáncer fuera, acaba con todas las células, con todas las personas, porque se transmite y se contagia. Una congregación tiene que ser, y un ministro, en este caso como Pablo, agradecido, sabiendo que la iglesia en Filipo seguramente no era perfecta, porque no lo es. No hay ninguna iglesia perfecta. Todas tienen problemas, dificultades, pero aún así Pablo está agradecido por ellos. Siempre en todas mis oraciones, dice, rogando con gozo por todos vosotros. Está pidiendo con alegría por las personas de la iglesia. Pero a continuación, aquí nos está explicando cómo ora, ¿verdad? La manera que ora de Pablo es: esta gente, esta comunidad pequeñita y pobre, me está ayudando, no a mí, pero está ayudando a que el Evangelio se esté esparciendo por el mundo antiguo. Es con esa perspectiva en la que está orando Pablo. No está orando únicamente porque, ay, qué buenos sí son, que me han ayudado y puedo comer. No. Pablo no tiene una preocupación en el día a día, porque sabe que Dios va a proveer, pero sí que se alegra de que otras personas desde su sitio pueden ser parte de la misión de Dios. Eso es muy importante. No hace falta ser un misionero, irte a África, ni a Asia, ni a ningún sitio, para ser parte de la extensión del Evangelio de Dios. Desde este lugar se puede, cuando tenemos una relación con gente como el apóstol Pablo, de que él lo está haciendo, pero nosotros le estamos ayudando por medio de bienes. Por eso en el versículo 5, vamos avanzando, se nos dice el por qué está agradecido Pablo. Y creo que esto, si durante el estudio de toda esta carta, durante el estudio de toda esta epístola, si pudiera ser algo como que estuviera bañando o cubriendo parte de lo que se está diciendo aquí, creo que sería bastante acertado. La comunión en el Evangelio. Comunión en el Evangelio no significa únicamente que han estado orando juntos, que han estado estudiando la Biblia juntos, que han estado aprendiendo juntos. Lo que significa explícitamente este texto es que hay una colaboración en forma de dinero por parte de esta iglesia para que el ministerio de Pablo, su ministerio apostólico, pueda tomar lugar. Entonces, ¿cómo se puede tener comunión en el Evangelio? Pues como hemos dicho, a base de ofrendas para las personas que están. Yo me sorprendo, y no es el caso de esta iglesia, a lo mejor no quiero meter la pata, pero es importante que una iglesia tenga líderes, o al menos un líder, y que la iglesia sea responsable también de que ese líder esté cubierto en sus necesidades. ¿Por qué? Para que la obra avance, para que la gente esté bien cuidada en la iglesia. Esto es un reto y se ve... Soy joven, ya sé que me habéis presentado como profesor, pero vamos, que soy un jovenzuelo y os digo esto con mucha humildad. Y he tenido el beneficio, aunque vengo de un trasfondo de ateísmo y de que mi familia no ha sido creyente, al menos no ha sido creyente al estilo protestante, sino que vienen de un trasfondo más bien católico romano, pero sí que entendí el Evangelio cuando tenía 21 años, hace ya 15 años, y como digo, aunque no creció en la iglesia, y tengo algún desconocimiento, pero sí que he tenido la bendición de estar
de casarme con una mujer que su padre es pastor y que ha tenido responsabilidades ministeriales durante toda su época, y pronto he podido ver la obra de Dios desde dentro, lo que pasa en las iglesias, cuáles son los problemas. Y uno de los problemas, entiendo, más grandes y que es vital, es una falta de que seamos una iglesia generosa, incluso con la persona o las personas que estén en una responsabilidad pastoral. Y la tendencia, cuando no se cubre, cuando no damos generosamente, cuando no estamos cubriendo, es que hay un descuido espiritual. O la iglesia anda un poco dando tumbos, haciendo cosas buenas. No digo que una persona que esté a tiempo completo que vaya a solucionar todo, no, ni mucho menos, tampoco esa es la idea. Pero va a ayudar cuando la iglesia toma la responsabilidad. Y de verdad que está comprobado que tantas iglesias que van dando tumbos de un lado para otro, incluso no se sabe bien qué línea doctrinal tienen, cuál es el plan, cuál es la misión, hacia dónde se va, cuáles son los objetivos. Eso se nota. Y creo que es un reto para las iglesias sé que del área de Barcelona, que es con la que estoy más familiarizado, de aprender a ser una iglesia que puede tener a personas, o a pastores, a todo tiempo invirtiendo en la obra de Dios, con el motivo de que la obra avance. Una iglesia bien nutrida pueda ser luz en el barrio en donde Dios la ha puesto. En este caso, esta congregación aquí, el paralelo, en este barrio, aquí. Eso produce, como digo, que la obra avance. Uno de los... también quería, en esta introducción, hacer un apunte más. ¿La iglesia en Filipo es una iglesia generosa? Sí. Y tiene más mérito aún teniendo en cuenta que era una iglesia que era pobre, no tenían abundancia. Es quizá más fácil dar o no cuando tienes, pero en este caso eran gente humilde, pero sí que estaban comprometidos con el avance del Evangelio. Como vemos en la última ofrenda que Epafrodito lleva a Pablo, que está en la cárcel, Epafrodito viene con algunas preguntas, como diciendo: te hemos estado ayudando desde el primer momento, y la congregación está pensando quizá un poco más desanimada, ¿no? Que no vemos a lo mejor la mano de Dios, te hemos dado todo y estamos pasando aquí penurias. Y además existen problemas dentro de esta congregación. Hay problemas en la iglesia de Filipo. Se nos dice en Filipenses 3:18, versículo importante también para entender la dinámica de todo lo que Pablo está escribiendo. Hay dentro de la iglesia de Filipo enemigos de la cruz de Cristo, dentro de la congregación. Y más adelante, Pablo les llama, bueno, un poco más atrás, perdón, en 3:2, Filipenses 3:2, les llama perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo. Muy probablemente son lo que se conoce como judaizantes, judíos que estaban integrados en las comunidades nuevas de creyentes de la iglesia, que querían recuperar algunos aspectos de la ley mosaica, de lo que Moisés decía, algunos rituales. Era como que con Cristo no es suficiente, hay que hacer otras cosas. Y eso están infiltrándose en algunas de las congregaciones de la iglesia primitiva, en este caso en Filipo también, desacreditando la obra de Cristo, su muerte como expiación para limpiarnos de todo pecado y su resurrección, como si eso no fuera suficiente para el ser humano. Y Epafrodito viene con esto. Bueno, te hemos estado ayudando, somos participantes del ministerio, del Evangelio contigo durante años, con diversas ofrendas, dinero que te hemos dado, y la iglesia ahora está un poco desanimada porque estamos en pobreza y además tenemos esta gente que está desanimando a todos en la iglesia y además trayendo una doctrina diferente a la tuya, apóstol Pablo.
Hemos hablado anteriormente de que las iglesias en nuestro contexto carecen de líderes, porque a lo mejor la iglesia no se ha ocupado de tener esa generosidad para proveer de que los líderes puedan dedicarse a tiempo completo. También es una experiencia muy común hoy en día. No buena, creo yo. Otra experiencia bastante común hoy en día es que dentro de las iglesias quizá no tenemos, no tenemos a judaizantes, no creo que... He visto algún caso en alguna iglesia de alguien que quiere volver y decir, hace falta hacer cosas que decía Moisés. Pero sí que hay enemigos de la cruz que están pululando por ahí, dentro de nuestras iglesias. Gente que viene con una doctrina diferente. Gente que en vez de estar agradecido está todo el tiempo poniendo problemas para que la obra avance. Y esto es un reto muy fuerte para todas las iglesias. Empiezas a escuchar y dices, pero bueno, ¿cuántos problemas hay en la iglesia? Qué complicado que es trabajar. Verdaderamente vale la pena estar invirtiendo cuando hay tantos problemas. Hay gente que viene a desanimar, a desacreditar. Son enemigos de la cruz porque no tienen una perspectiva del reino de Dios y de la extensión del Evangelio. Lo único que quieren es exaltarse a ellos mismos. No ven la obra de Dios como prioridad, sino su propio nombre, su propio ego. Aún así, pese a todos estos problemas en la iglesia en Filipo, pese a la pobreza, pese a la carencia, no sé si de líderes, porque líderes sí que tenían, pero quizá sí que vemos que hay personas ahí que están haciendo daño dentro de la iglesia. Pablo va a escribir una de las cartas, de las epístolas más emblemáticas del Nuevo Testamento, donde el gozo va a ser el protagonista. Y sobre todo, diciéndoles, ha valido la pena invertir en mí, porque aunque veis que tenéis pobreza, que yo estoy en prisión, sin embargo que el Evangelio se ha extendido por toda Europa antigua, se ha extendido, y vosotros habéis sido partícipes de esto. Y vale la pena, creedme, atesorar estos bienes celestiales y a lo mejor pasarlo un poco mal aquí, en la tierra, que a lo mejor tener todo en la tierra, tener nuestra comodidad y no haber participado nunca en la extensión del Evangelio, no haber ayudado nunca económicamente a ningún líder o a ningún misionero o haber nutrido a la iglesia con esos aspectos. Por eso, me gustaría, con mucha humildad, tener un reto, aunque no conozco todo el contexto de la iglesia y en qué situación estáis, pero me gustaría rogar por un compromiso con la obra de Dios. ¿Os interesa la extensión del Evangelio? ¿Os interesa? ¿Queréis que avance el reino de Dios en el mundo? ¿Verdad que sí? Y se puede hacer mucho. ¿Cuándo? Cuando somos generosos, cuando tenemos una visión de lo que estamos haciendo es para la extensión de su reino en la tierra. Invertir en... tenéis aquí a Joan y a Mario, que voy a decir, yo voy a luchar por ellos porque vale la pena. Y creo que sois una iglesia que habéis tenido visión en enviarles y que les estáis apoyando, pues aún más, inspirarles. Y otros jóvenes o menos jóvenes que también quieran, seguro que si les apoyáis y sois generosos en todo, estoy hablando incluso de dinero, que a veces nos cuesta decirlo, pero es así, es el tipo de relación que el apóstol ha desarrollado con la iglesia de Filipo. Y aunque haya pobreza, aunque haya problemas dentro de la iglesia con enemigos de la cruz que van entrando en esta congregación, seguro, como en todas, él va a decir, vale la pena estar contentos, estar vosotros, porque habéis sido parte de que otras personas en otros lugares hayan pasado de muerte a vida, conociendo el Evangelio por vuestras ofrendas. Espero que sea de ánimo, de estímulo y también un reto para esta iglesia. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es
es un reto vivir como nos dices, participando con todo lo que somos, viviendo de manera en sacrificio, aunque estemos pobres, ofrendando y dando, manteniendo tu obra, Señor. Luego, aunque no lo hemos visto en el versículo 6, nos hablas de que tú has empezado la buena obra en nosotros, y de igual manera que has empezado en esta iglesia una buena obra, tú eres fiel para acabarla y llevarla a cabo, Señor. Te doy gracias por esta iglesia, Señor. Te pido una bendición, Padre. Que tu visión sea la que esté reinando en sus corazones, que las ganas de seguirte radicalmente, de poder ser una iglesia que verdaderamente es luz aquí en Barcelona, que atrae a tu gente, mediante la predicación fiel de tu Hijo crucificado y de la resurrección, Padre. Gracias por tantos años de testimonio. Pido que suplas toda necesidad que tengan, tanto a nivel económico como a nivel espiritual, que les des dirección, Padre. Que sigas obrando como lo has hecho durante décadas. En los enemigos de la cruz pedimos fortaleza para los líderes, para toda la iglesia, para sentirse fuerte y saber lidiar con estos temas que todas las iglesias tienen que lidiar. Gracias, Señor, por los líderes, por jóvenes que hay aquí que se están formando y que quieren servirte y honrarte. Te pedimos una bendición y que verdaderamente para él pueda ser una iglesia que participa, Señor, de la extensión de tu evangelio con obreros aquí y con otros en otros lugares, Señor, de acuerdo a como tú les guíes y les dirijas mediante tu